Muy buenas noches. Nos encontramos en el conversatorio de Derecho Mercantil de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. La noche de hoy nos acompañan invitados especiales, dentro de los cuales tenemos al doctor José Alfredo Ropero, docente universitario de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, vinculado al área de Derecho Mercantil. El doctor Andy Peña y el doctor Elkin Ríos, docentes investigadores externos a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Primero que todo vamos a hacer una introspección sobre lo que son los derechos, los contratos atípicos, los cuales nos dicen que no han desarrollado una normatividad específica, sino que prima la autonomía de la voluntad de las partes. Para empezar, vamos a hacer una breve un breve contexto de la historia de de los contratos mercantiles, empezando con el derecho romano de Justiniano, el cual empezó a regular estos temas. Y seguido en la Edad Media por, por los usos mercantiles de los comerciantes se desarrollaron otras formas de los contratos mercantiles. En Colombia, los más usados y conocidos, tenemos el contrato de leasing, el de factoring, el de underwriting, el joint venture, el, la franquicia, el contrato de suministro. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al doctor Andy Peña, que nos va a hablar sobre el contrato de leasing. Muy buenas tardes para todos. Agradezco la extensa invitación que me ha realizado la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y para todos y cada uno de los participantes en este conversatorio, que es un tema que nos aqueja a todos y que es de mucha actualidad, ya que vamos a desarrollar un tema que es la implementación de estos contratos en estos tiempos imprevistos para todos, como lo fue el COVID-19. Entraré a hablar en un primer momento de leasing, entendido que esta denominación leasing es una palabra en inglés que nos hace ver un significado de tomar o dar en arrendamiento, pero no recoge de manera suficiente la complejidad del contrato. Es una aclaración que debemos hacer. En sentido amplio, el leasing es un contrato financiero por el cual una parte entrega a otra un activo para su uso y goce. En cambio, esta persona le dará en un determinado periodo o plazo convenido un valor que será el arriendo o será esta manutención que podrá obtener pues aquel legitimado para hacer esa cobranza, que en la mayoría de los casos son las financieras. Tenemos que hablar de las diferentes clases que se desprenden del leasing, como es el leasing back. También lo podemos ver como el retroleasing, porque de pronto cuando lo lean, lo consulten, lo encontrarán de una manera diferente. Esta es la venta de los bienes por parte de una empresa a una compañía de leasing para que posteriormente se les cedan en arrendamiento. Esta forma es vista como una forma de venta y se podrán seguir utilizando los bienes con el fin de que ella reciba un pago de una cuota. Esto además, perdón, esto además implica dos factores, que es el coste de préstamo del dinero, que es cuando se le solicita a una entidad financiera o cuando se pueda producir un producto que se intenta colocarte de un inventario, incrementando su valor residual del producto, que es considerablemente más allá del valor actual final, para poder seguir unos pagos mensuales más atractivos. Ahora bien, el costo del leasing será un interés más el cálculo de amortización del equipo. Dicho interés resulta muy adecuado para una empresa con poco capital, además de las ventajas fiscales que tiene. Ahora bien, el leasing inmobiliario es un contrato en el cual el bien objeto del leasing es un inmueble. En un ejemplo, cuando arrendamos o solicitamos una casa en leasing, unas oficinas para desarrollar nuestra actividad comercial. El leasing habitacional, que estuvo regulado por el decreto 1787 de 2004,
nos habla de dos modalidades, que son vivienda familiar, cuando una entidad autoriza la entrega a un locatario, que en este locatario es la persona que tiene la facultad del uso y el goce del bien, para la tenencia de un inmueble exclusivamente para el uso habitacional y el de su núcleo familiar. Ahora bien, el que está destinado para vivienda no familiar es una parte denominada en la entidad autorizada que le entrega otra vez a su locatario para que él tenga la tenencia de una vivienda a cambio de un pago de un canon periódico, con un plazo convenido y cuyo vencimiento debe restituirse el bien a su propietario o al locatario. Entonces, de esta manera, podríamos ceñirnos a una sentencia que nos ha de pronto demostrado cómo se está manejando el factoring en Colombia, que es una sentencia de la Superintendencia Financiera, en la cual nos habla de resumidas cuentas, que es el lugar donde se desarrolla un leasing habitacional y pues el demandante procede a entregar el bien a la entidad financiera, en este caso Bancolombia, y esta no le advierte al locatario el procedimiento para hacer la entrega del bien. Por consiguiente, se incluyen en unas multas que el banco le hace al acreedor de dicho leasing pagar, en lo cual él pues acude a Superintendencia Financiera para que estos pagos no se efectúen por cuanto la entidad financiera no fue clara en los procedimientos que se deberían ceñir al momento de la entrega del bien. Agradezco a todos por su atención, muy amables. Muchas gracias, doctor Andy Peña. Antes de darle paso al doctor José Alfredo Ropero, me llega aquí una pregunta de nuestro auditorio para el doctor Andy. Me voy a permitir leerla. La pregunta dice, eh, ¿cuáles son los elementos esenciales del leasing operativo? Muchas gracias, doctor Julián. Muy bien, una pregunta muy interesante. Frente a los elementos esenciales del leasing es la entrega del bien y el pago de un canon de arrendamiento. Estos son los dos elementos esenciales para que podamos hablar de un leasing, pero que no debemos confundir con un contrato de arrendamiento porque el leasing es un contrato más complejo. Esencialmente la diferencia consiste en que siempre hay una opción de adquisición pactada desde un inicio con el fin de que este contrato a favor del locatario o mientras que el operativo o el arrendamiento sin opción de compra sea una facultad. Además de que es una ocasión del bien es pasar al patrimonio del locatario. En el paso de un operativo o arrendamiento sin opción de compra, es permanente en poder del arrendatario. Esto quiere decir que estos bienes que tomamos en arriendo en el momento de que deseamos realizar una declaración de renta, pues son bienes que no nos van a aparecer dentro de nuestro patrimonio, con el fin de que se dé una mejor gestión fiscal. Muchísimas gracias, doctor Andy Peña. Espero que al, a la persona que ha hecho la pregunta y al auditorio le haya comprendido con la brillante respuesta que nos acaba de dar. Doy la palabra al doctor José Alfredo Ropero, que nos va a hacer una intervención sobre el contrato de licencias de nuevas tecnologías. Muy amable, doctor Julián. Buenas noches para todos. Bueno, pues agradezco la asistencia a este foro. El tema que vamos a tratar en este momento, pues es un tema de mucha actualidad en vista de la situación que estamos viviendo mundialmente debido a la pandemia y a la necesidad de la virtualidad en este momento para efectuar todas nuestras operaciones y para poder hacer hasta nuestra vida cotidiana. Entonces, es necesario hoy en día conocer un poquito sobre este contrato que es el contrato de licencias de nuevas tecnologías. Bueno,
La licencia es una de las figuras contractuales más usadas en la contratación internacional. Es una figura utilizada específicamente para la transferencia de tecnologías. Es como el contrato que más se utiliza para este proceso. Puede ser usada como herramienta, es decir, para transmitir bienes inmateriales o materiales. En caso de solicitudes de patente también se utiliza y muchas veces se utiliza para secretos empresariales, trazados topográficos, circuitos integrados, etcétera, etcétera. Todos sabemos que para poder utilizar un computador o una herramienta tecnológica siempre debemos tener una licencia otorgada. Eso significa que pueden existir diversos motivos para acudir a esta figura de la licencia, de generar beneficios económicos o de penetrar en mercados extranjeros. Los contratos de licencia también pueden ser utilizados para resolver una disputa entre empresarios, crear bases para una futura operación de integración o para resolver problemas de bloqueo de patentes. Debido a la conforme utilidad y la difusión de esta figura, la licencia es uno de los contratos que en muchos países goza de una regulación parcial, es decir, no está regulada totalmente, pero es utilizada a diario en muchos países, entre ellos España, Colombia, estados productores de tecnología como es China, Estados Unidos, todo el tiempo están utilizando este tipo de contrato. Sin embargo, no hay una regulación que sea eh, igual o que podamos decir que se puede aplicar para todos los países en la misma forma. Cada país la aplica de acuerdo a sus reglamentos internos y a su forma de manejar estas negociaciones. El contrato de licencia tiene varias similitudes con otros contratos para nuestra legislación colombiana. Es un contrato que en principio podría parecer un contrato de cesión, pero no lo es. ¿Por qué? Porque aquí en la licencia podríamos ceder una parte o podríamos ceder el total de unos derechos. El ejemplo más claro, pues, es el de la licencia de los programas de computador o del software, en donde se cede de pronto el uso de estos software, de estos programas, pero finalmente van a tener una fecha de vencimiento o una caducidad y la persona que los utiliza vuelve a comprarlos para poderlos seguir utilizando. Entonces, no se asemeja exactamente a ese contrato de cesión. Hay otro contrato que podría ser utilizado o otra figura que podría ser el usufructo, pero es igual. No existe el total goce tampoco de la licencia como tal, entonces pues no se asemeja directamente a esos contratos. Precisamente, pues como estamos hablando de contratos atípicos, a eso es que nos lleva este análisis. Estamos viendo que la licencia es uno de los contratos atípicos menos regulados, pero a la vez uno de los más utilizados a nivel mundial. Es una figura que se utiliza y como lo dije ya anteriormente, en el sistema legal no se ha efectuado una norma que la pueda manejar directamente, pero cada país la maneja a, a la forma como lo maneja su legislación. Pues ya en esta época de pandemia y de COVID-19, todos sabemos que este contrato es un contrato atípico, pero es un contrato que debemos utilizar, es decir, es un contrato que lo podemos estar manejando y que
a pesar de que todavía no ha sido reglamentado totalmente. Es un contrato que es realmente básico para la supervivencia y para las necesidades que estamos teniendo en esta época actual. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención del doctor José Alfredo Ropero. A continuación, y para terminar, damos la palabra al doctor Elkin Mauricio Ríos, quien va a hacer una intervención acerca del contrato de Joy Venturi. Buenas noches para todos. Cordial saludo. Agradecido por la invitación a estos espacios de conocimiento. Un tema bastante importante, más en el ámbito de nuestra actualidad, conforme se ha venido pues, desarrollando la pandemia. Corresponde hablar sobre el contrato atípico del Joint Venture. Podríamos decir que, o al traducirlo, podríamos hablar de una aventura en conjunto. Sin embargo, pues no podemos ser tan literales porque pues vamos a hablar en términos comerciales. Entonces, en ese sentido, en términos comerciales, el joint venture, pues, para mejor comprensión, podemos definirlo o decir que es una alianza estratégica. Y una alianza estratégica, ¿cómo lo entendemos? Entonces, simplemente es un acuerdo, que puede ser temporal, pero puede ser a mediano, a corto o a largo plazo. Dos empresas ponen en común algunos recursos. Entonces, podemos coger de una empresa la materia prima, de la otra empresa el elemento humano, podemos traer la tecnología, podemos tener el capital. Obviamente, antes de realizar estos contratos, pues se debe realizar, como muchas empresas lo hacen, pues sus estudios de mercadeo, sus estudios de viabilidad. Cuando entonces ya se tiene como tal el elemento contractual de establecer qué empresa va a poner cierta cosa o qué empresa va a poner algún otro elemento, pues precisamente lo que hacen es unir esfuerzos, pues para o producir un nuevo servicio o producir un nuevo elemento u ofrecer sencillamente un mejor servicio, ¿no? Eso es una alianza estratégica, no olvidemos el término con el que iniciamos la intervención. Lo importante, una característica importante de este contrato es que las empresas no van a perder la identidad, van a seguir teniendo su propia eh, identidad, ¿no? Dentro del mercado. Un ejemplo de pronto para que quede un poco más claro, consistiría entonces en por un lado que tenemos una empresa de teléfonos y en el otro aspecto, en el otro lado tenemos una empresa de videojuegos. Entonces hacen un contrato de joint venture precisamente para inventar un teléfono con una plataforma muy avanzada eh, sobre videojuegos. Entonces el teléfono ya tiene sus videojuegos incorporados. Entonces, el contrato de joint venture podemos desarrollarlo, podemos mirar que se desarrolla en la empresa de la telefonía celular, pero entonces vienen los ingenieros de la empresa de los videojuegos, instalan pues obviamente eh, todos aquellos software que se necesitan pues para que el teléfono cuente con los videojuegos. Entonces, si vemos dentro de esa estrategia, pues es importante en el ámbito de nuestra actualidad, ¿no? Porque ha llevado precisamente la pandemia a que las empresas se reinventen y el reinventarse también es buscar apoyo, buscar ayuda, ¿no? Para brindar un mejor producto o un nuevo servicio. Entonces yo coloco este elemento, usted coloca ese elemento
Nuestras empresas no pierden bajo ninguna medida la propia identidad de cada empresa y lo que hacemos es que vamos por decirlo así, en un porcentaje de ganancia que puede ser iguales, o pues ya las cláusulas contractuales pues establecerán sobre los porcentajes de ganancia y sobre los porcentajes de riesgo, porque la actividad mercantil y comercial pues también genera unos riesgos que para minimizarlos pues las empresas realizan precisamente esos estudios de viabilidad previos a lanzar un nuevo producto al mercado u ofrecer un nuevo servicio. Entonces, pues espero que me haya hecho entender. Es un contrato sencillo, eh, fácil de utilizar y que, como vuelvo y lo repito, frente a las actuales condiciones de la vida comercial que se vive a nivel mundial, pues sería una buena herramienta para aquellas empresas que se quieren reinventar buscando apoyo en el mismo mercado comercial. Eh, Muchas gracias y una feliz noche para todos. Muchísimas gracias al doctor Elkin Mauricio Ríos. Con esto concluimos el foro sobre contratos atípicos en materia comercial. A nombre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, les doy las gracias a nuestro panel de expertos que nos acompañó la noche de hoy y espero que a nuestros asistentes les haya quedado claro y hayan vislumbrado un poco más sobre qué contratos pueden utilizar en esta época de pandemia. Muchas gracias.